Entra en un mundo de terror y misterio donde los antiguos conventos y monasterios guardan secretos que desafían la razón. En este video, exploraremos 6 historias escalofriantes, desde el secreto del convento de Santa Clara en España, donde un sacerdote descubre prácticas macabras, hasta el Jardín de los Huesos en Portugal, donde un jardinero desentierra restos humanos. También nos sumergiremos en el banquete prohibido en Alemania, donde las monjas caníbales toman decisiones extremas para sobrevivir a la peste. Estas historias te mantendrán al borde de tu asiento. No te lo pierdas. En pleno corazón de Toledo, entre calles empedradas y edificios antiguos que parecen susurrar historias al viento, se encuentra el convento de Santa Clara. Con su fachada de piedra gris y sus altos muros, el convento ha sido testigo de siglos de historia, acogiendo a generaciones de monjas que han dedicado sus vidas al servicio de Dios. Pero, como en muchas historias de lugares sagrados, no todo es lo que parece. El padre Martín, un joven sacerdote recién asignado al convento, llegó lleno de entusiasmo y devoción. Había sido enviado para ayudar con las tareas diarias y asegurarse de que todo funcionara sin problemas. Desde el primer día, notó algo peculiar: las despensas del convento estaban casi vacías. A pesar de esto, las monjas parecían bien alimentadas y saludables, un hecho que no dejaba de intrigarle. Cada mañana, mientras se encargaba de las misas y otras labores, Martín observaba cómo las monjas se dedicaban a sus quehaceres con una serenidad que rayaba en lo sobrenatural. Las despensas, sin embargo, nunca recibían provisiones. Los carritos de comida nunca llegaban, y las cocinas apenas se usaban. ¿Cómo podían estar tan bien alimentadas sin recibir alimentos? Un día, Martín decidió investigar por su cuenta. Esperó a que cayera la noche y, armado con una linterna, se adentró en los oscuros pasillos del convento. Sus pasos resonaban en el silencio, y las sombras danzaban a su alrededor. Sentía un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Llegó a la despensa y, al abrirla, encontró las estanterías vacías, tal como esperaba. Sin embargo, algo llamó su atención: una trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra vieja y desgastada. Con cautela, la levantó y descubrió una escalera que descendía a una sala subterránea. El sacerdote descendió con cuidado, sosteniendo su linterna con mano firme. Al llegar al final de la escalera, se encontró en una amplia sala iluminada por velas. El aire estaba cargado de un olor metálico, y la atmósfera era sofocante. Al mirar a su alrededor, vio algo que le heló la sangre: mesas cubiertas con instrumentos quirúrgicos antiguos y recipientes llenos de líquidos extraños. En las paredes, símbolos extraños y macabros estaban grabados, y en el centro de la sala, una gran mesa de piedra parecía ser el altar de algún tipo de ritual oscuro. Martín retrocedió, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él. En ese momento, escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, vio a la Madre Superiora, su rostro sombrío iluminado por la luz de las velas. Padre Martín, dijo con voz tranquila: ahora que has descubierto nuestro secreto, no puedes marcharte. La Madre Superiora le explicó que, desde tiempos inmemoriales, las monjas del convento habían llevado a cabo prácticas macabras para mantenerse jóvenes y saludables. Utilizaban antiguos rituales y sacrificios humanos para absorber la energía vital de sus víctimas. Los cuerpos eran desmembrados y utilizados como provisiones para su subsistencia. Las sombras en la sala subterránea parecían cobrar vida, susurrando historias de sufrimiento y horror. Martín, horrorizado, intentó escapar, pero las monjas ya lo habían rodeado. Sus miradas eran frías y despiadadas. Sabía que no tenía escapatoria. Solo hay una forma de salir de aquí, dijo la Madre Superiora, extendiéndole un cuchillo ceremonial. Únete a nosotras o comparte el destino de aquellos que se atrevieron a desafiarnos. El joven sacerdote, aterrorizado, cayó de rodillas y comenzó a rezar, implorando a Dios por su salvación. Las monjas avanzaron lentamente, susurros malignos llenando el aire. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, una luz brillante llenó la sala. Martín sintió una presencia divina. Con renovada determinación, se levantó y enfrentó a las monjas.
Al recitar oraciones de exorcismo, la sala subterránea comenzó a temblar. Las velas se apagaron y los gritos de las monjas llenaron el espacio. La Madre Superiora intentó detenerlo, pero su poder parecía desvanecerse ante la fe inquebrantable del sacerdote. Finalmente, un estruendo sacudió la sala, y las sombras desaparecieron. Martín se encontró de pie en medio de la sala vacía. Las monjas habían desaparecido, y el aire estaba limpio de la influencia maligna. Subió las escaleras y selló la trampilla, sabiendo que debía mantener el secreto para proteger a futuras generaciones. Al día siguiente, escribió una carta detallando lo ocurrido y la envió al obispo, esperando que alguien tomara medidas para purificar el convento. El convento de Santa Clara volvió a la normalidad, pero el padre Martín nunca olvidó las horribles verdades que había descubierto. Mantuvo su fe y continuó sirviendo a Dios, sabiendo que el mal puede acechar incluso en los lugares más sagrados. En lo profundo de los Apeninos italianos, rodeado de una vegetación exuberante y un aire de misterio, se encuentra el monasterio de San Benedetto. Construido en el siglo XIII, el monasterio ha sido hogar de generaciones de monjes que han dedicado sus vidas a la contemplación y el trabajo manual. Sin embargo, el monasterio guarda un secreto oscuro y perturbador que ha permanecido oculto durante siglos, hasta que un simple jardinero decidió desenterrar la verdad. Giuseppe, un jardinero de mediana edad con una pasión por las plantas y un profundo respeto por la naturaleza, había trabajado en el monasterio durante muchos años. Conocía cada rincón del huerto y cada árbol del bosque circundante. Sin embargo, últimamente había notado algo extraño. La tierra del huerto tenía un color rojizo y las plantas crecían con una vitalidad inusual. Intrigado por este fenómeno, Giuseppe decidió investigar más a fondo. Una mañana, mientras cavaba en el huerto, Giuseppe descubrió algo inesperado. Su pala golpeó algo duro y, al escarbar un poco más, encontró un pequeño objeto metálico. Al desenterrarlo por completo, se dio cuenta de que era un anillo antiguo, cubierto de tierra y oxidado por el paso del tiempo. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el grabado en el anillo, un símbolo que no reconocía, pero que le daba una sensación de inquietud. Esa noche, Giuseppe no pudo dormir. Su mente volvía una y otra vez al anillo y al extraño color de la tierra. Decidió que debía seguir excavando para descubrir el origen de aquel fenómeno. Al día siguiente, comenzó a cavar con más determinación, profundizando en el suelo del huerto. Cuanto más excavaba, más objetos extraños encontraba, fragmentos de cerámica, huesos pequeños y piezas de metal oxidado. Finalmente, tras días de arduo trabajo, Giuseppe encontró algo que le heló la sangre, una bóveda subterránea, sellada con una pesada losa de piedra. La bóveda estaba oculta bajo capas de tierra y raíces, como si alguien hubiera intentado ocultarla deliberadamente. Con un esfuerzo considerable, logró mover la losa y abrir la entrada a la bóveda. El interior de la bóveda estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la linterna que Giuseppe llevaba consigo. El aire estaba cargado de un olor metálico y húmedo, y la atmósfera era sofocante. Al adentrarse en la bóveda, vio algo que nunca podría haber imaginado, paredes cubiertas de inscripciones y símbolos macabros, y en el centro de la bóveda, un altar de piedra rodeado de huesos humanos. Giuseppe retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de él. Sabía que había descubierto algo terrible, algo que debía haber permanecido oculto. Sin embargo, su curiosidad y su determinación eran más fuertes que su miedo. Decidió investigar más a fondo, examinando las inscripciones en las paredes y los objetos dispersos por la bóveda. A medida que examinaba el lugar, Giuseppe comenzó a comprender la magnitud de lo que había descubierto. Las inscripciones en las paredes contaban la historia de rituales oscuros y sacrificios humanos realizados por los monjes del monasterio siglos atrás. Utilizaban la sangre y los huesos de sus víctimas para fertilizar la tierra y asegurar cosechas abundantes. Los restos humanos que Giuseppe había encontrado eran las víctimas de estos rituales macabros. Horrorizado por lo que había descubierto, Giuseppe decidió que debía informar a las autoridades eclesiásticas. Sabía que no podía mantener en secreto algo tan terrible. Sin embargo, antes de poder hacerlo, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Por las noches, escuchaba susurros y lamentos que parecían provenir de la bóveda.
Las sombras en el monasterio parecían cobrar vida y moverse de manera inquietante. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Giuseppe sintió una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio una figura oscura al pie de su cama, una figura que parecía estar formada por las sombras mismas. La figura avanzó hacia él, y Giuseppe sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Incapaz de moverse, escuchó un susurro en su oído: no debiste desenterrar nuestros secretos. Desesperado por escapar de aquella pesadilla, Giuseppe salió corriendo de su habitación y se dirigió a la bóveda. Sabía que debía sellarla nuevamente para detener los fenómenos extraños. Con el corazón latiendo con fuerza, llegó a la bóveda y, con esfuerzo, logró colocar la losa de piedra en su lugar, sellando la entrada una vez más. A la mañana siguiente, Giuseppe informó al abad del monasterio sobre su descubrimiento. El abad, un hombre anciano y sabio, lo escuchó con seriedad y preocupación. Decidieron que debían informar a las autoridades eclesiásticas y pedir su ayuda para purificar el lugar y asegurar que los rituales oscuros nunca volvieran a repetirse. Las autoridades eclesiásticas llegaron al monasterio y, con la ayuda de los monjes, llevaron a cabo un ritual de purificación en la bóveda. Las inscripciones y los símbolos macabros fueron borrados, y los restos humanos fueron enterrados de manera adecuada en un cementerio sagrado. La bóveda fue sellada para siempre, y se colocaron símbolos de protección alrededor del huerto. El monasterio de San Benedetto volvió a la normalidad, pero Giuseppe nunca olvidó las horribles verdades que había descubierto. Mantuvo su fe y continuó trabajando en el monasterio, sabiendo que el mal puede acechar incluso en los lugares más sagrados. Las plantas del huerto volvieron a crecer con normalidad y la tierra recuperó su color natural. En la región de Languedoc, en el sur de Francia, se alza la majestuosa abadía de Fontfroide. Con sus muros de piedra dorada y sus jardines meticulosamente cuidados, la abadía parece un remanso de paz y devoción. Sin embargo, detrás de sus muros se oculta una historia oscura y aterradora que ha sido cuidadosamente guardada durante siglos. Esta es la historia del silencio de las monjas. Jean-Luc, un joven monaguillo lleno de entusiasmo y devoción, había sido enviado a la abadía de Fontfroide para asistir a las monjas en sus tareas diarias. Desde el primer día, se sintió abrumado por la serenidad del lugar y por la dedicación de las monjas a su vida de oración y servicio. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo extraño. Cada noche, mientras se preparaba para dormir en su pequeña celda, Jean-Luc escuchaba ruidos que parecían sollozos. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, pero los sollozos continuaban, cada vez más claros y perturbadores. Decidió preguntar a las monjas sobre los ruidos, pero ellas insistieron en que no había nadie más viviendo en la abadía. Intrigado y un poco asustado, Jean-Luc decidió investigar por su cuenta. Una noche, armado con una linterna y una determinación férrea, siguió el sonido de los sollozos a través de los oscuros pasillos de la abadía. Sus pasos resonaban en el silencio y las sombras danzaban a su alrededor. Finalmente, llegó a una puerta de madera pesada y antigua, que parecía llevar a un área olvidada de la abadía. Con esfuerzo, abrió la puerta y se encontró en un estrecho pasillo que conducía a una escalera de caracol. Descendió con cautela, sintiendo que el aire se volvía cada vez más frío y húmedo. Al llegar al fondo, se encontró en una sala subterránea, iluminada por velas parpadeantes. En el centro de la sala, una figura encapuchada estaba arrodillada, sollozando silenciosamente. Jean-Luc se acercó con cautela y, al levantar la capucha, se encontró con el rostro de una joven novicia. Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación. La joven le contó una historia que le heló la sangre. Las monjas de la abadía habían estado llevando a cabo un ritual antiguo y oscuro, sacrificando a las jóvenes novicias para asegurar su propia inmortalidad. Según la joven, las novicias eran llevadas a la sala subterránea, donde eran sometidas a un ritual macabro. Sus vidas eran tomadas, y sus almas eran ofrecidas a fuerzas oscuras a cambio de juventud eterna. Los sollozos que Jean-Luc había escuchado eran los lamentos de las novicias sacrificadas, atrapadas entre este mundo y el más allá. Horrorizado por lo que había descubierto, Jean-Luc decidió que debía detener los rituales y liberar a las almas atrapadas. Sabía que estaba enfrentándose a un peligro inmenso, pero su fe y determinación eran más fuertes que su miedo.
Decidió enfrentarse a la abadesa, la líder de las monjas, y exigir respuestas. A la mañana siguiente, Jean-Luc se presentó ante la abadesa, y con voz firme, le contó lo que había descubierto. La abadesa lo escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando Jean-Luc terminó, la abadesa sonrió fríamente y le dijo: «Joven, has descubierto nuestro secreto, pero no permitiré que nos destruyas». La abadesa ordenó a las monjas que detuvieran a Jean-Luc. Desesperado, el joven monaguillo corrió por los pasillos de la abadía, buscando una salida. Las monjas lo perseguían, sus miradas frías y despiadadas. Jean-Luc sabía que debía encontrar una manera de liberar a las almas atrapadas antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegó a la sala subterránea una vez más. Las velas seguían parpadeando y el aire estaba cargado de una energía opresiva. Jean-Luc se arrodilló en el centro de la sala y comenzó a rezar, invocando la ayuda divina para liberar a las almas de las novicias sacrificadas. Sentía la presencia de las monjas acercándose, pero no se dejó intimidar. A medida que rezaba, las velas se apagaron y una luz brillante llenó la sala. Los sollozos de las novicias se intensificaron, y Jean-Luc sintió una energía poderosa fluyendo a través de él. Las sombras en la sala parecían desvanecerse, y la opresión comenzó a disiparse. La abadesa y las monjas llegaron a la sala, pero se detuvieron en seco al ver la luz brillante y la figura de Jean-Luc rezando fervientemente. La abadesa intentó detenerlo, pero una fuerza invisible la alejó. Las monjas cayeron de rodillas, sus miradas llenas de terror. Finalmente, con un último esfuerzo, Jean-Luc terminó su oración y la luz brillante se desvaneció. Las almas de las novicias sacrificadas fueron liberadas, y la sala quedó en silencio. Jean-Luc se levantó, exhausto pero victorioso. Sabía que había logrado detener los rituales oscuros y liberar a las almas atrapadas. La abadesa y las monjas fueron llevadas ante las autoridades eclesiásticas y enfrentaron la justicia por sus crímenes. La abadía de Fontfroide fue purificada, y los rituales oscuros fueron erradicados para siempre. Jean-Luc continuó su vida de devoción, sabiendo que había enfrentado el mal y había triunfado. En el corazón de Alemania, en un rincón remoto rodeado de densos bosques, se alza el convento de Santa Escolástica. Este imponente edificio de piedra, con sus altas torres y sus ventanas estrechas, ha sido un refugio de paz y devoción durante siglos. Sin embargo, en tiempos de desesperación, incluso los lugares más sagrados pueden ser testigos de actos oscuros y aterradores. Esta es la historia del banquete prohibido. Corre el año 1350 y Europa está sumida en el caos de la peste negra. El miedo y la desesperación se han apoderado de las tierras, y el convento de Santa Escolástica no es una excepción. Las monjas, aisladas del mundo exterior, se enfrentan a la difícil tarea de sobrevivir en medio de la plaga. Las provisiones escasean, y la amenaza del hambre se cierne sobre ellas. La Madre Superiora, una mujer de fuerte carácter y gran devoción, reúne a las monjas en la capilla del convento. Con voz firme, les dice que deben mantenerse unidas y confiar en la providencia divina. Sin embargo, a medida que pasan las semanas, la situación se vuelve cada vez más crítica. Las despensas están vacías, y las monjas comienzan a sentir los efectos del hambre. Una noche, mientras las monjas se reúnen en la capilla para rezar, la Madre Superiora hace un anuncio inquietante. «Hijas mías», dice con voz temblorosa, «he tenido una visión. Dios nos ha dado una solución para nuestra desesperada situación. Pero debemos estar dispuestas a hacer un gran sacrificio». Las monjas, desesperadas y hambrientas, asienten con la cabeza, dispuestas a seguir cualquier indicación que les dé la esperanza de sobrevivir. A partir de esa noche, el convento se sumerge en un silencio sepulcral. Las monjas siguen las órdenes de la Madre Superiora sin cuestionar, y el ambiente se vuelve cada vez más sombrío. Las oraciones se intensifican, y las vigilias nocturnas se alargan. Sin embargo, las provisiones siguen sin llegar, y el hambre se convierte en una presencia constante e implacable. Una noche, una de las monjas, la hermana Agnès, se despierta con una sensación de inquietud. Escucha ruidos provenientes de la cocina del convento y decide investigar. Con cautela, se dirige hacia la cocina, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Al llegar, se encuentra con una escena que la deja horrorizada.
Las monjas están reunidas alrededor de una gran mesa, cubierta con un festín macabro. En el centro de la mesa hay un cuerpo humano, desmembrado y dispuesto como un banquete. La Madre Superiora, con una expresión fría y determinada, toma un cuchillo y comienza a cortar la carne, repartiendo los trozos entre las monjas. Este es el sacrificio que Dios nos ha pedido, dice con voz firme. Debemos sobrevivir, y esto es lo que debemos hacer. Horrorizada, la hermana Agnes intenta retroceder, pero es descubierta por la Madre Superiora. Hermana Agnes, dice con una sonrisa siniestra, ven y únete a nosotras. Este es el banquete que nos ha sido dado. La hermana Agnes, paralizada por el miedo, se ve obligada a unirse al macabro festín. Las lágrimas ruedan por sus mejillas mientras toma un trozo de carne, sintiendo que su alma se desgarra con cada bocado. Días después, un joven viajero, Heinrich, llega al convento en busca de refugio. Ha estado huyendo de la plaga y necesita un lugar donde descansar. Al llegar al convento, es recibido por la Madre Superiora, quien lo invita a quedarse. Heinrich, agradecido, acepta la hospitalidad de las monjas. Esa noche, mientras descansa en su celda, Heinrich escucha ruidos extraños que provienen de la cocina. Intrigado, decide investigar. Al llegar, se encuentra con la misma escena macabra que la hermana Agnes había presenciado días antes. Horrorizado, intenta escapar, pero es descubierto por la Madre Superiora y las monjas. ¿Qué has visto?, pregunta la Madre Superiora con voz gélida. Heinrich, aterrado, intenta mentir, pero su miedo lo delata. Has visto demasiado, dice la Madre Superiora. No podemos permitir que te marches. Las monjas lo rodean, sus miradas frías y siniestras. Heinrich sabe que debe escapar o enfrentarse a un destino terrible. Con un último esfuerzo de valentía, Heinrich logra romper el círculo de monjas y escapar por los pasillos oscuros del convento. Las monjas lo persiguen, sus pasos resonando como ecos de la muerte. Finalmente, logra llegar a la puerta principal y con un esfuerzo desesperado, la abre y corre hacia la oscuridad del bosque. Heinrich huye sin mirar atrás, el horror de lo que ha presenciado grabado en su mente. Corre hasta que sus piernas no pueden más y finalmente se desploma en el suelo, exhausto. Al amanecer, es encontrado por un grupo de viajeros que lo llevan a la ciudad más cercana. Una vez recuperado, Heinrich cuenta su historia a las autoridades. Un grupo de soldados es enviado al convento para investigar. Al llegar, encuentran el convento en silencio, las puertas cerradas y las ventanas cubiertas. Al entrar, descubren una escena de pesadilla, las monjas están muertas, sus cuerpos dispuestos en una macabra parodia del banquete que habían celebrado. El horror de lo que habían hecho se había vuelto en su contra, y la plaga los había alcanzado finalmente. Las autoridades purifican el convento y sellan las puertas, asegurándose de que nunca más sea habitado. El convento de Santa Escolástica se convierte en una advertencia sombría de lo que puede suceder cuando el hambre y la desesperación llevan a actos indescriptibles. En las verdes colinas del norte de Portugal se encuentra el monasterio de Santa María. Un edificio majestuoso que parece emerger de entre los bosques, con sus torres altas y sus paredes de piedra antigua, es un lugar de serenidad y devoción. Sin embargo, como tantas otras estructuras religiosas antiguas, el monasterio oculta secretos oscuros que se han mantenido enterrados durante siglos. Esta es la historia del Jardín de los Huesos. Manuel, un jardinero dedicado y apasionado por su trabajo, había sido contratado por el monasterio para mantener los jardines y huertos en perfecto estado. Desde el primer día, quedó maravillado por la belleza del lugar y por la paz que emanaba de cada rincón del monasterio. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo extraño en su trabajo diario. Las monjas del monasterio solían pedirle que utilizara un fertilizante especial en ciertos parterres del jardín. Este fertilizante, que le entregaban en bolsas opacas, tenía un olor peculiar y una textura que no había visto antes. Aunque al principio no le dio mucha importancia, Manuel comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando, a pesar de seguir todas las instrucciones al pie de la letra, las plantas en esos parterres crecían de manera inusualmente exuberante y casi antinatural. Una tarde, mientras removía la tierra de uno de estos parterres, su pala golpeó algo duro.
Intrigado, Manuel cavó un poco más y descubrió un hueso humano enterrado entre las raíces de las plantas. Alarmado y confundido, decidió no mencionar su hallazgo a las monjas y continuó trabajando, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Esa noche, Manuel decidió investigar más a fondo. Esperó a que cayera la oscuridad y, armado con una linterna, regresó al jardín. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a cavar en los parterres donde había utilizado el fertilizante especial. A medida que cavaba, encontró más huesos humanos, algunos de ellos claramente antiguos, pero otros parecían más recientes. Manuel estaba horrorizado. Sabía que había descubierto algo terrible, algo que debía haberse mantenido oculto. Decidió que debía confrontar a las monjas y obtener respuestas. A la mañana siguiente, se presentó ante la Madre Superiora y le contó lo que había encontrado. La Madre Superiora, una mujer de mirada severa y expresión impenetrable, lo escuchó en silencio. Cuando Manuel terminó su relato, la Madre Superiora le ordenó que la siguiera. Lo condujo a una pequeña capilla en los confines del monasterio, un lugar que Manuel no había visto antes. Al entrar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La capilla estaba iluminada por velas, y en el centro había un altar cubierto con símbolos antiguos y extraños. La Madre Superiora comenzó a hablar en un tono suave pero firme. Manuel, lo que has descubierto es un secreto que hemos guardado durante siglos. En tiempos antiguos, las monjas del monasterio se enfrentaron a una gran crisis. La tierra era estéril, y la gente del pueblo moría de hambre. En su desesperación, hicieron un pacto oscuro: utilizar los cuerpos de los muertos como fertilizante para que la tierra volviera a ser fértil. Manuel no podía creer lo que escuchaba. ¿Estás diciendo que han estado usando cuerpos humanos para fertilizar el jardín?, preguntó con voz temblorosa. La Madre Superiora asintió. Lo hemos hecho para asegurar la supervivencia del monasterio y de la comunidad que depende de nosotros. Es un secreto oscuro, pero necesario. Manuel estaba horrorizado. Sabía que debía detener estas prácticas macabras, pero también comprendía que enfrentarse a la Madre Superiora y a las monjas podría poner en peligro su propia vida. Decidió que debía actuar con cautela y buscar ayuda externa. Esa noche, Manuel salió del monasterio y se dirigió al pueblo cercano. Allí, se reunió con el párroco local y le contó todo lo que había descubierto. El párroco, horrorizado por la historia, prometió ayudarlo a poner fin a esas prácticas. Juntos, informaron a las autoridades eclesiásticas y organizaron un grupo de soldados para investigar el monasterio. A la mañana siguiente, Manuel regresó al monasterio acompañado por el párroco y los soldados. La Madre Superiora y las monjas intentaron impedirles el paso, pero no pudieron detenerlos. Al llegar a los jardines, los soldados comenzaron a cavar y descubrieron los huesos humanos enterrados. La verdad salió a la luz, y las autoridades eclesiásticas tomaron medidas para purificar el monasterio. La Madre Superiora y las monjas fueron llevadas a juicio por sus actos, y el monasterio fue cerrado temporalmente para realizar los rituales de purificación necesarios. Manuel, aunque marcado por la experiencia, continuó su trabajo como jardinero, sabiendo que había hecho lo correcto. Los jardines del monasterio de Santa María florecieron nuevamente, esta vez con una belleza natural y sin la sombra de prácticas oscuras. El monasterio de Santa María volvió a abrir sus puertas, y las nuevas monjas que llegaron fueron instruidas en prácticas de jardinería y agricultura sostenibles y éticas. El jardín se convirtió en un símbolo de renacimiento y esperanza, y Manuel se ganó el respeto y la gratitud de todos los que conocían su historia. Enclavado en la majestuosa montaña de Montserrat, cerca de Barcelona, se encuentra el monasterio de Montserrat. Este antiguo monasterio, con sus impresionantes vistas y su aire de misticismo, ha sido un lugar de peregrinación y devoción durante siglos. Sin embargo, en sus profundidades, se oculta un secreto oscuro que desafía la imaginación más macabra. Esta es la historia de la cocina del abismo. El padre Joaquín, un sacerdote erudito y apasionado por la historia, había sido asignado al monasterio para encargarse de la biblioteca. Desde su llegada, se sintió fascinado por la riqueza de los manuscritos antiguos que el monasterio albergaba. Entre los volúmenes polvorientos y las páginas amarillentas, descubrió relatos de milagros, leyendas y misterios.
Un día, mientras exploraba una sección olvidada de la biblioteca, encontró un manuscrito antiguo que llamó su atención. Estaba escrito en latín y contenía recetas culinarias que parecían ordinarias a primera vista. Sin embargo, al leer más detenidamente, se dio cuenta de que las descripciones de los platos eran horrendas y perturbadoras. Las recetas mencionaban ingredientes prohibidos y rituales oscuros para preparar los alimentos. Intrigado y horrorizado a partes iguales, el padre Joaquín decidió investigar más a fondo. Pasó días estudiando el manuscrito, descifrando cada palabra y tratando de entender el propósito de aquellas recetas macabras. A medida que avanzaba en su investigación, comenzó a notar patrones extraños y referencias a una cocina oculta en las profundidades del monasterio. Decidido a descubrir la verdad, el padre Joaquín buscó en los archivos del monasterio cualquier mención de la cocina oculta. Encontró documentos antiguos que hablaban de un lugar prohibido, una cocina donde se preparaban platos para rituales oscuros y sacrificios humanos. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a salir. A pesar de las advertencias, el padre Joaquín sabía que debía investigar. Una noche, armado con una linterna y su fe inquebrantable, descendió a las profundidades del monasterio. Bajó por escaleras de piedra desgastadas por el tiempo, sus pasos resonando en la oscuridad. Finalmente, llegó a una puerta de hierro oxidado que parecía llevar a un lugar olvidado por siglos. Con esfuerzo, abrió la puerta y se encontró en una amplia cocina subterránea. La sala estaba iluminada por antorchas parpadeantes, y el aire estaba cargado de un olor metálico y nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados, y en el centro de la cocina, una gran mesa de piedra estaba rodeada de utensilios antiguos y recipientes llenos de líquidos extraños. El padre Joaquín avanzó con cautela, observando cada detalle. A medida que exploraba la cocina, encontró manuscritos adicionales que describían rituales oscuros y sacrificios humanos realizados en aquel lugar. Las recetas culinarias eran solo una parte del oscuro legado del monasterio. Los antiguos monjes habían practicado la magia negra y el canibalismo, utilizando los cuerpos de sus víctimas para preparar platos prohibidos. Horrorizado por lo que había descubierto, el padre Joaquín sabía que debía detener las prácticas oscuras y purificar el monasterio. Decidió realizar un ritual de exorcismo para liberar el lugar de la influencia maligna. Comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita por toda la cocina. A medida que lo hacía, las antorchas se apagaron y una presencia oscura llenó la sala. El aire se volvió frío y sofocante, y el padre Joaquín sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia el suelo. Continuó recitando las oraciones con determinación, invocando la ayuda divina para enfrentar el mal. De repente, una figura oscura se manifestó frente a él, una sombra con ojos brillantes que parecía emanar odio y desesperación. La figura avanzó hacia él, susurros malignos llenando el aire. El padre Joaquín se levantó con esfuerzo y levantó su crucifijo, recitando las oraciones con más fervor. La figura oscura se detuvo, pero su presencia era abrumadora. El padre Joaquín sintió como si su alma estuviera siendo desgarrada por la oscuridad. Con un último esfuerzo de voluntad, el padre Joaquín terminó de recitar el ritual de exorcismo. La figura oscura lanzó un grito ensordecedor y comenzó a desvanecerse. Las antorchas se encendieron nuevamente, y la cocina quedó en silencio. El padre Joaquín se desplomó en el suelo, exhausto pero victorioso. Al día siguiente, el padre Joaquín informó a las autoridades del monasterio sobre lo que había descubierto. Los monjes realizaron un ritual de purificación en la cocina y sellaron la entrada para asegurarse de que nunca más fuera utilizada. Los manuscritos oscuros fueron quemados y los utensilios antiguos, destruidos. El monasterio de Montserrat volvió a ser un lugar de paz y devoción, libre de la influencia maligna que había acechado en sus profundidades. El padre Joaquín continuó su trabajo en la biblioteca, sabiendo que había enfrentado el mal y había triunfado. Sin embargo, nunca olvidó las horribles verdades que había descubierto en la cocina del abismo.